Perú en 1991 vivía convulsionado por la magnitud de atentados que los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA llevaban a cabo en la capital del país. Hasta entonces, Sendero Luminoso había centrado en el campo sus acciones violentas, que causaron decenas de miles de muertos, y la ofensiva urbana se convirtió en un problema para Fujimori, que había llegado al poder con la promesa de acabar con el terrorismo y estabilizar la economía. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante la década de 1980 y 1990 se cometieron graves acusaciones en el Perú. El crimen fue una de las violaciones de los derechos humanos que años después llevaron a la cárcel al entonces presidente Alberto Fujimori y a su mano derecha Vladimiro Montesinos, a los que la justicia peruana condenó como máximos responsables de las acciones del Grupo Colina en masacres como Barrios Altos, La Cantuta en la capital y otras como Santa en provincia. Frente a este contexto surge la siguiente interrogante crucial: ¿cómo influenció el gobierno Fujimori en la economía actual y política actual del Perú? Desde nuestra perspectiva, contemplamos el gobierno de Alberto Fujimori tuvo una influencia de manera abismal en nuestro país. Por ello, en los siguientes párrafos sustentaremos nuestra postura. En primer lugar, estimamos que las brechas sociales y los remanentes del terrorismo son uno de los principales problemas del Perú actual. Con respecto a lo primero, consideramos que la distancia entre los ricos y pobres en el país es dinámica, cada vez mayor. Sin embargo, nuestro objeto de estudio se centra en lo segundo y cómo fue la reacción de la sociedad civil. Es por eso que, para buscar credibilidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un veredicto en el caso, determinando la responsabilidad del Estado peruano por la masacre y ordenando una investigación, procesamiento y castigo para quienes resultasen responsables. Y el mismo dictamen determinó que las leyes de amnistía de 1995 violaban el derecho internacional y carecían de efecto legal, dando lugar a la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en junio del 2001, el cual convocó a diferentes miembros de la sociedad civil debido a que fueron testigos primarios de las masacres de Grupo Colina, dando en Barrios Altos y La Cantuta, así como en otros en provincia. Dando sus conclusiones en el 2003 durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo Manrique. Bueno, continuando con el ensayo, en tercer lugar, debido a los acontecimientos anteriores y con el apoyo de los militares y su asesor estrella Vladimiro Montesinos, Fujimori reformó agresivamente la turbulenta economía de Perú, neutralizó la amenaza que representaban las guerrillas maoístas de Sendero Luminoso y marcó el comienzo de una era de gobierno autoritario en la que los grupos militares dirigidos por el gobierno cometieron numerosos abusos contra los derechos humanos y llevaron al propio Fujimori a ser encarcelado años después. Sin embargo, las consecuencias políticas y sociales que se dieron durante el gobierno siguen vigentes en el Perú de hoy, desde la constante candidatura de su hija Keiko Fujimori en varias elecciones que han determinado destructivamente el rumbo de la nación, hasta el debate actual sobre el indulto de Alberto Fujimori, lo cual evoca una gran pasión e influye mucho en las reacciones de las personas, demostrando que la dicotomía entre las masas pro democracia y el fujimorismo como sinónimo de dictadura aún se mantiene en gran medida. En cuarto lugar, a pesar de las cosas negativas de su gobierno, la nación estaba en peligro mortal cuando el elevamiento senderista fue incorporado por la fuerza a la estructura nacional. Hasta ese momento, el Estado peruano no había encontrado la manera de enfrentar esto, ya que era un país sin esperanza, que todavía sufría las terribles consecuencias de la inflación. Entonces Fujimori tomó el poder e implementó reformas que estabilizarían la economía. Sin embargo, una lucha eficaz contra la hiperinflación podría implementarse en otros países
en circunstancias muy diferentes. Y los factores que llevaron a la detención de Guzmán se dieron a conocer. Sería una tontería negar que las reformas destinadas a frenar la hiperinflación, iniciar la prosperidad económica y terminar operativamente con la amenaza de Sendero Luminoso han beneficiado al país. En conclusión, consideramos que el gobierno de Alberto Fujimori tuvo una influencia de manera abismal en nuestro país. La situación social y política del Perú ha sido afectada por la demolición institucional durante el régimen de Alberto Fujimori, la brecha entre ricos y pobres y la responsabilidad del Estado en las masacres de Grupo Colina y La Cantuta. Además, se destaca la importancia de la sociedad civil en la defensa de la democracia y la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para investigar y castigar a los responsables. Por eso siempre está presente la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y proteger los derechos fundamentales en el Perú. Gracias.